A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la Ciudad Cívica y su construcción. Avanzamos tanto en la formulación de los procesos de interpelación cívica, que semana a semana vamos reportando novedades, y en ese marco de ideas comentarles que se ha definido con toda claridad ya el espacio de la creación de una coalición de carácter ciudadano que desde los espacios más diversos y multisectoriales definen con toda claridad dos elementos fundamentales. El primero se lo ha denominado desde el salvamento y la reconstrucción, las lógicas de acciones judiciales concretas respecto de lo que ha venido ocurriendo los últimos casi 4 años en la ciudad. Pero por el otro también acciones de hecho que formulen la posibilidad de la reconvención y la construcción de ese pacto de convivencia que hemos venido promoviendo desde hace algunos meses. En ese marco de circunstancias evidentemente habrá que pedir ya a la institucionalidad pública que empiece a definir reacciones concretas, como por ejemplo el informe de Contraloría, que llevan ya 18 meses de su presentación y que, incluso sobre la base de que hemos conocido un caso análogo respecto de la presentación pública de los informes borradores, refiriéndonos al tema del endeudamiento del país, hemos solicitado lo propio al señor Contralor encargado, doctor Pablo Celi, para que efectivamente podamos conocer ya cuál es el pronunciamiento de la entidad de control respecto de nuestro pedido presentado el 8 de septiembre del año 2016. Pero la ciudad cívica avanza y su construcción va definiendo ya la posibilidad de nuevos actores, nuevas vocerías, nuevas portavocerías que permitan sobre todo darnos esa línea de establecimiento de dónde está el diagnóstico de la ciudad, qué hacer y cómo construir esa agenda ciudadana territorial que en el mes de septiembre nos hemos comprometido a entregarle a la ciudad. El día de hoy nos honramos en recibir a Carlos Coronel, el investigador de opinión pública, el investigador social, el cientista, que con sus reflexiones nos va a permitir avanzar en esa lógica de la evaluación cualitativa de la ciudad, sobre todo pensando que hay datos objetivos sobre los cuales ir marcando la impronta de esa línea base. Entre ellos, por ejemplo, lo que hemos manifestado respecto de la cuantificación de el detrimento que se ha producido en los últimos años en las condiciones de vida, en la línea de la parametrización de la provisión de servicios en la ciudad de Quito. Carlos, bienvenido a la Ciudad Cívica. Empezar por ahí, manifestar que efectivamente la ciudad necesita una lógica de evaluación en la parte cualitativa, sobre todo en sus indicadores principales, y nosotros hemos enfatizado que hay una fórmula tal vez básica de establecer esa línea base. Es el tema del empleo. Las condiciones socioeconómicas, las condiciones de la parametrización, de la falta de provisión de servicios, podrían ser un poco como complementarios porque ya, incluso en los temas más importantes que ustedes manejan, si pasamos de que la movilidad y la seguridad sean el primer problema en la ciudad, a el hecho de que ya hay cerca de un 70% de la población económicamente en Quito que ya no tiene una relación de dependencia. ¿Cómo han visto ustedes el tema en los últimos meses, en el último periodo, respecto de la principal problemática según la visión de los ciudadanos y ciudadanas? Bienvenido. Hola, buen día. Un cordial saludo para todos quienes tienen la generosidad de compartir el espacio en sus pantallas. Bueno, yo allí lo pondría desde un plano mayor, ¿no es cierto? Diría que hay una conversación pública. Esa conversación pública está plasmada por algunos elementos, por algunas preocupaciones específicas y cómo también las autoridades responden a esas preocupaciones específicas. En el caso de Quito me parece que las preocupaciones de la gente no son distantes de las preocupaciones de la gente del resto del país. Si revisamos, por ejemplo, la estadística de desempleo, de hecho es más pequeña en el caso de Quito que en el caso nacional.
Me parece a mí que en el caso concreto de Quito, sin duda el desempleo no deja de ser un inconveniente, una preocupación ciudadana. Pero hay una cosa en términos, digamos, estadísticos, de política pública, más preocupante, que es del subempleo. Yo creo que allí pueden concentrarse incluso más esfuerzos en términos de cómo debatimos de este fenómeno, pero además cómo lo solucionamos, por supuesto. En cuanto al subempleo, yo allí, pensando particularmente en la ciudad, hablaría de dos elementos que forman parte de esa conversación. Subempleo básicamente son personas que están en condiciones, sí, con un trabajo, pero que eventualmente no cumplen con un horario, digamos, oficial, que serían las 40 horas laborales, o que no tienen un ingreso, digamos, que satisfaga el salario básico unificado. Es en términos cuantitativos. En términos cualitativos, más bien tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que haya personas que ejercen otro tipo de actividad para el cual no han sido formadas. Y desde esa lógica, me parece que la ciudad sintomatiza este fenómeno del subempleo desde dos elementos concretos. El uno, que es del transporte, concretamente a través del taxismo, de la gente que ejerce esta actividad, que si bien es importante, es necesaria, digamos, toda actividad es fundamental en el ejercicio económico, sí debería ayudarnos a poner un foco de atención. Y el segundo tiene que ver con el comercio ambulante en la ciudad, que el comercio ambulante, digamos, además, que primero hay que enfocarlo en un conjunto, ¿no?, de acciones de la ciudad, y es que finalmente Quito el ejercicio de comercio ambulante no es una cosa nueva en Quito, ha existido siempre, eventualmente ha sido mejor administrado, particularmente en la administración de Paco Moncayo, digamos, eso es uno de los hitos de la ciudad, se logra administrar de mejor forma, pero es finalmente un hecho económico, fuera del hecho cultural que implica el comercio, digamos, pensando por ejemplo en la condición de Mindaláes ya en el contexto histórico. Hay un hecho puntual, que es la generación de subempleo, que termina derivando en el aumento del comercio ambulante. Particularmente en el caso de Quito estamos hablando de 30.000 personas estimados que se están dedicando a esta actividad. Estos dos elementos me parece a mí que tienen que ver con la economía, entre otros, ¿no? En el caso concreto del primer síntoma que manifestaba, en el caso del taxismo, estamos hablando de que en esta administración se autorizan 9.000 taxis nuevos. En la anterior administración se autorizan 4.000 taxis nuevos, si no me equivoco. Y entonces la ciudad va cada año, cada 4 años, no sé si con o sin planificación, aumentando cada vez la movilidad de transporte a través del taxi, que insisto, es una actividad económica respetable, necesaria, etcétera, pero que finalmente está reflejando un hecho económico que tal vez la ciudad o las autoridades o la planificación de la ciudad no está atendiendo. Es decir, atrás de una persona que un poco se moviliza sin planificación a una actividad como estas, habría que pensar qué otras actividades económicas necesita y puede desempeñar la ciudad. Y en esa narrativa a mí me parece que es importante ver a la ciudad como un espacio de consumo y un espacio también de satisfacción económica de las personas, más allá de los elementos de infraestructura necesarios. De hecho, cuando pensamos en los elementos de infraestructura de la ciudad, en el caso particular de Quito, me parece también que tenemos que estar pensando en cuáles son los hechos económicos alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de conectividad, claro, ¿qué hace que en términos de conectividad una persona que vive en el extremo sur trabaje en el centro norte, en el norte o incluso en el extremo norte? Y viceversa, ¿no es cierto? Personas que viven en el extremo norte, particularmente estamos, por ejemplo, hablando de la parroquia de Calderón, que viven 300.000 personas, 300.000 vecinos, que es más o menos la población de Ibarra o más, que tienen muchos de ellos que movilizarse hasta el centro, lo que llamamos hipercentro, o incluso hacia el sur. Entonces, cuando empezamos a hablar de esa conectividad, estamos también hablando de un hecho económico. ¿A qué voy? A que transversalmente, a toda la conversación que se plantea alrededor de la ciudad, me parece a mí fundamental entender que ahí hay un hecho económico y que hay agentes económicos, ¿no? Personas, familias, empresas y el mismo sector burocrático, público, que si bien no es el que más empleo genera, termina siendo un elemento importante en términos de planificación. Por ejemplo, en el caso de Quito, mucha de la población burocrática, más allá del sistema de administraciones zonales, mucha de la administración burocrática del municipio está localizada en el centro o en el hipercentro. En esa lógica de planteamientos total y completamente reveladores, porque sobre todo el tema de que la principal línea de sintonía esté en el tema en las preocupaciones de la gente, del ciudadano, de la ciudadana, sea el tema del subempleo, creemos que se están un poco reflejando ya las líneas de consecuencia. Nosotros en la evaluación un poco también de estos casi 48 meses nos hemos dado cuenta que efectivamente hay un origen y ha sido la falta de una modelación en el tema del orden de la gestión. Y eso por supuesto ha generado esta lógica de imposibilidades, por ejemplo,
en el caso concreto de las actividades económicas y manifestando sobre todo esto de que Quito es evidentemente un lugar de hechos económicos, tomando en cuenta que ya nos convertimos en la ciudad con mayor población en el Ecuador, la ciudad con mayores posibilidades de generación de bienes y servicios, y además la que más renta genera, en una analogía de lo que ocurrió en el año 2000, cuando enfrentando una situación también de crisis dramática a nivel sistémico en el país, se pudieron, bajo la lógica de la cogestión, satisfacer necesidades de infraestructura básica, de infraestructura de mayor nivel, y con eso provisionar líneas de autoempleo. En esa perspectiva de esta falta de modelación desde el punto de vista de la discusión un poco técnica, académica, o de los sectores ciudadano-político, ¿cuáles podrían reflejarse en el sentir un poco más comunitario, digamos, en esta conversación que plantea con mucha lucidez Carlos, en términos de lo que significa el tema de la falta y la ausencia de una guía en la ciudad? El tema del liderazgo que hemos perdido, según hemos evaluado en esta mesa de trabajo, en la referenciación de los asuntos nacionales, en la referenciación de los asuntos, de la mirada que tienen de nosotros en el internacionalismo, y que sobre todo se siente hoy en la ciudad hasta en las lógicas de convivencia, cuando no hay quien nos establezca una línea de guía, de parametrización de liderazgo, y que además se refleja también en los temas de gobernabilidad. Esos efectos desde el punto de vista económico, ¿cómo se materializan en esta lógica de ausencia, de vacío de liderazgo? Bueno, a mí me parece que para llegar allá, que es por supuesto una inquietud importante, es decir, además plantear la hipótesis, ¿no es cierto?, o aseverar que eventualmente en un territorio administrativo, en este caso en la ciudad de Quito, hay una falta de liderazgo, es una sentencia bien fuerte, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo con más pinzas. Porque además de ese liderazgo depende el buen gobierno de esta ciudad que compartimos todos. Más bien, yo lo plantearía al revés, ¿no? Mi hipótesis de alternativa alrededor de eso sería cómo en lo que falta de mandato del actual alcalde se remoza, se hacen acciones que permitan remozar ese liderazgo, porque finalmente cuando investigamos la opinión pública, por ejemplo, uno de los factores que investigamos con relación a las autoridades es su identidad, su agrado, ¿no es cierto?, si le cae bien, si le cae mal a la gente, qué valores simboliza, qué valores representa esta autoridad, pero además cuál es su nivel de credibilidad. Y medimos eso no por simpatía o capricho de las autoridades, sino porque es importante que las autoridades para ejercer el gobierno justamente tengan vitalidad en estos indicadores. Ahora, me gustaría primero un poco ir en esa línea de argumentos, ¿no es cierto?, de cómo pensar el liderazgo actual en Quito, y luego cómo eso va, primero, no va deslindado de lo nacional, y segundo, cómo genera un hecho o una situación económica específica. En lo primero me gustaría citar dos frentes. El primero, que yo le llamo legitimidad, no es que yo le llame legitimidad, sino que le enmarco en legitimidad, y allí ubico tres cosas. La primera tendría que ver con que finalmente el alcalde actual de la ciudad de Quito gana la elección con, si no me equivoco, alrededor del 58.5% de los votos válidos, lo cual es una votación histórica, es una votación muy importante y que se entendería le da un nivel de legitimidad importante desde la lógica, digamos, de lo electoral. La pregunta allí es, bueno, ¿se puede transformar esto que en votos termina siendo una condición de gobernabilidad? Es decir, tengo un importante envión en términos deportivos, ¿no es cierto?, como para enfrentar la alcaldía. Esto, que es importante, 58.5%, ¿se traduce en gobernanza? Eso es lo que tendríamos que resolver. ¿Se ha traducido o no se ha traducido en gobernanza? Un segundo elemento en esa lógica me parece que esa condición de legitimidad le permite o no le permite, le ha permitido o no le ha permitido al actual alcalde administrar la conversación pública. ¿A qué me refiero con la conversación pública? Justamente a cómo las necesidades de la gente, más los contenidos técnicos propios de la planificación de la administración municipal, logran conectarse y plantearle soluciones a la gente. Y el tercer elemento justamente tiene que ver con el liderazgo, en términos ya personales, ¿no es cierto?, cómo el alcalde ha podido o no ha podido liderar una conversación, no solo con los ciudadanos, sino además con los actores económicos, sociales, políticos de la ciudad, para ir no solo teniendo una agenda, no solo generando planificación, sino además poder tener una planificación que proyecte a la ciudad, no solamente que atienda a lo que está sucediendo, no solamente que reaccione a lo que está sucediendo, sino que además proyecte a la sociedad y a la ciudad en su conjunto hacia los futuros años, ¿no? Pensemos en hechos concretos.
la dotación de agua de la ciudad, ¿no? La dotación de agua de la ciudad tiene una planificación que está proyectada aproximadamente hasta el 2030. Bueno, ¿qué vamos a hacer después de 2030? ¿Dónde vamos a captar agua? Caso concreto, las fuentes de la Antisana, estamos todavía en capacidad de alimentarnos únicamente de esas fuentes, que son unas fuentes importantes. Tenemos otras fuentes en otros lados de la ciudad, pero bueno, ¿cómo vamos haciendo con ese tema? Por poner un ejemplo. Entonces yo creo que hay elementos ya específicos que tratar en cada uno de estos tres ejes para resolver eso que para mí es una hipótesis, que, insisto, digamos, además desde un punto de vista más optimista, que es el que yo planteo siempre, ¿cómo hacemos para que, si es que no está funcionando adecuadamente, el alcalde pueda reconvertir en este periodo que todavía tiene administración esos elementos en un liderazgo que le permita acomodar la casa, ¿no? Atender lo que se puede atender en este periodo que falta? En perspectiva, además, de otra cosa, y es que independientemente de quién sea el que gane la siguiente elección, hay que empezar a trabajar unos temas para administrar después de esa elección. Y eso sí es un asunto de mucho detalle, pero además que requiere justamente una construcción de legitimidad en la que el alcalde que está actualmente en funciones puede también contribuir, y creo que tiene que también contribuir. Y el segundo elemento, el segundo frente, yo decía, hay dos frentes, ¿no es cierto? El uno es legitimidad, y he planteado estos tres temas, y el segundo frente a mí me parece que es el costo de oportunidad. Costo de oportunidad en economía finalmente es ¿qué dejo de hacer por hacer una cosa? O sea, pongamos un ejemplo concreto, en el desayuno decido comerme un pan o un plátano. Si me como el pan pasa algo, si me como el plátano pasa algo, pero me voy por uno de los dos. En el caso concreto de la ciudad de Quito, el presupuesto de este año que estamos pasando concentra algo así como el 70%, el 69.7% en actividades, en programas, proyectos de transporte y movilidad. Se entiende que el municipio tomó una opción preferente por transporte y movilidad. Eso, en términos, digamos, de la consecución de obras urgentes, que no es solo el metro, ¿no?, sino lo que viene atrás del metro. Con relación al metro, por ejemplo, hay dos actividades que son fundamentales, que uno es el sistema de transporte inteligente, integrado de la ciudad, y lo otro es la reorganización de rutas y frecuencias. Entonces, si no se cumple eso, difícilmente va a funcionar el metro. Entonces, el municipio se entendería que con esa lógica ha decidido poner tanto dinero en transporte y movilidad, y eso está bien. El asunto es que ese dinero, ese pan que decidió comer y dejar de lado el plátano, el asunto es que está en el plátano, volviendo al ejemplo que planteábamos inicialmente. Y en el plátano seguramente están esas actividades que eventualmente le generan desazón a la ciudadanía. Y eso también, digamos, se ha medido en términos cuantitativos, ¿no? ¿Cuáles son, aparte de estos problemas económicos, que es el problema central no solo de los quiteños, sino del conjunto nacional? Los problemas ya más locales tienen que ver primero con la recolección de basura, con el sistema de recolección de basura, y segundo con la seguridad, ¿ya? Y ahí hay que entrar a nivel de detalle más de investigación cualitativa, a ver qué representa para la gente esto del fallo en el sistema de recolección de basura y qué representa asimismo el tema de inseguridad. Eso lo podemos tratar en otro momento, pero bueno, haciendo la cadena, ya en el tema de costo de oportunidad, resulta que hay un segmento de cosas que el municipio no es que ha dejado de atender, sino que está atendiendo más al tema de transporte y movilidad, y por lo tanto la gente siente una desazón con relación a estos otros temas. Entonces, en este conjunto de cosas hay un clima de incertidumbre, pensando ya llegando al hecho económico. Igual que en lo nacional. En lo nacional hay un clima de cosas que tienen que ver con la economía, con un alto grado de comunicación alrededor del asunto de corrupción, en el cual además la gente tiene un tratamiento especial, ¿no? Para la gente el tema de corrupción no es una lucha de buenos contra malos, es de malos contra malos. Y claro, si uno levanta mucho ese tema, lo que está generando es incertidumbre. Entonces, si bien hay temas diferentes en lo nacional y en lo local, donde únicamente se junta el tema económico, deriva ya en la consecuencia económica de un clima de incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa en el clima de incertidumbre? En el clima de incertidumbre, quien tiene un sueldo trata de ahorrar un poquito, por si acaso se quede sin trabajo. En el clima de incertidumbre, seguramente el vecino que está ahí en la tienda de su casa, de la esquina de su casa, decide pedir menos, ¿no?, semanalmente. Le dice al proveedor, oiga, tráigame un 10% menos de esto, un 15% menos de esto. El inversionista, empresario, qué sé yo, tal vez tenía la idea de construir un edificio y ahorita estaba esperando a ver qué pasa, y así por el estilo. La incertidumbre un poco va deteniendo el conjunto de la economía. Y si partimos del hecho de que hay una condición de subempleo, digamos, los síntomas que planteamos empiezan a tener más intensidad. Es decir, el comercio ambulante empieza a tener más intensidad.
El transporte, por ejemplo, en términos de estas operadoras no oficiales, no digo ilegales, sino no oficiales como Uber, Cabify, etcétera, que son también opciones económicas que el conjunto de la economía ha aceptado, empiezan a aflorar. Y empiezan a aflorar muchos emprendimientos. Eso es finalmente positivo, digamos, que la gente busque una solución económica, porque además no tiene otra opción, tiene que buscar una solución económica. Claro. Sin embargo, habría que ver qué tan sostenible, ya en términos, digamos, está bien que cada uno individualmente busque resolver su economía. El asunto es cómo eso, primero, en el conjunto social, termina agregando valor en el conjunto de la economía, y segundo, cómo es sostenible justamente para esas economías familiares. Es decir, cómo un emprendimiento no termina en una pérdida después de 1 año o de 2 años. O cómo ese emprendimiento termina siendo una posibilidad en efectivo de solventar materialmente y de generar empleo para la ciudad. En esa línea de mirar un poco la visión del vaso medio lleno o medio vacío, respecto de lo que significaría incluso la conclusión de este periodo del mandato del actual alcalde, sí hemos intentado intentar objetivizar los elementos. Y es que frente a esta aseveración de la falta del modelo de gestión, los requerimientos que se han hecho, por ejemplo en la vía jurídica, a través de la Ley de Acceso a Información, no nos proveyeron en la investigación de estos 48 meses de ese modelo de gestión. Tomando en cuenta que adicionalmente la ciudad contrató con la Pricewaterhouse una consultoría por $2.100.000, cuyos resultados se entregaron en abril del año 2016 y la ciudad hasta el día de hoy no tiene noticia ni novedad. Entonces, sí, yo también comparto en el espíritu de la conversación que estamos manteniendo ciudadanos y ciudadanas de que efectivamente, al menos para el último periodo, tengamos esta modelación de gestión, que es como el punto, el faro sobre el cual se construye todas las 32 áreas de gestión de la ciudad, y en esa perspectiva podamos incluso llegar al menos a estabilizar la situación crítica que estamos viviendo. En ese marco de circunstancias, yo creo que ahí quisiera detenerme un poco en ese elemento fundamentalísimo que usted acaba de detallar. Por supuesto, hubo una elección de orden histórico que tiene todos sus índices y reflexiones en febrero del año 2014. Pero los mismos reflejos en donde están las experticias de ustedes han ido determinando que la ciudad fue perdiendo la credibilidad en el burgomaestre, y hoy reflejan un tema preocupante más allá de las cifras, de que hay 8 de cada 10 personas que ya no estamos demasiadamente contentos en esa lógica, y por lo tanto hay un problema de legitimidad. Esa legitimidad también no solamente se personaliza en alguien, porque a nosotros nos interesa en el análisis el elemento fundamental que son las instituciones, en el Consejo Metropolitano. Pero lo más significativo de todo es que también se está produciendo en el tejido social. Por eso es que ahí está lógica de desarraigamiento del sentido de pertenencia con la ciudad y las posibilidades de convivencia. Los espacios públicos hoy son escenarios de disputa en la movilidad, en el tema del transporte público que usted ha señalado, en el tema del autoempleo, que la gente, para la lógica de sobrevivencia, está ocupando de manera inconveniente el espacio público, y todos esos hechos dramáticos. Pero ya intentando mirar ese salto de calidad, y en la ciudad cívica, el tema del vaso medio lleno, esos elementos fundamentales y en eso rescatar lo que está haciendo el colectivo quiteñísimo en esta lógica de la conversación por Quito, ¿cómo podría plasmarse elementos, indicadores basados en este hecho de la legitimidad para recuperar el diálogo entre ciudadanos? Y desde ahí lograr un tema de mitigación, de una búsqueda, de una exhortación al gobierno de la ciudad para que este último año mejore sus condiciones, nos deje estabilizados, y sobre todo perfilar al próximo de que sobre todo hay un tema de exigencia ya de carácter ciudadano que debe sobre todo enmarcarse en construir una estabilidad y gobernabilidad que mejore las condiciones de vida de la gente. Bueno, a mí me parece que a partir primero yo diría, ¿no es cierto?, de lo que está disponible a través de investigación de opinión pública, a través, digamos, de números y de investigación cualitativa, entrevistas, grupos focales, etc. Un primer insumo. Y un segundo insumo, que es ya la conversa pública, es decir, lo que se dice en los barrios más allá de la investigación, y lo que se dice en redes sociales desde el punto de vista de la conversación, o sea, no solamente de segmentos de opinión que manifiestan una opinión adversa o a favor del alcalde, sino digo, cuáles son los temas que están en la ciudadanía por fuera de estos segmentos.
Allí lo que yo detectaría, digamos, de la experiencia y con los valores de investigación, es que la gente tiene todavía, no ha dejado de tener, mejor dicho, un cariño por la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces, ya en términos de administración, uno puede potenciar ese cariño y hacerlo efectivo en términos de compromiso. Es decir, ¿qué pasa eso? Cuando sucede eso en investigación, uno le pregunta a la gente, ¿cuál es el principal problema de Quito? Te dicen el problema X. ¿Y quién es el responsable? Yo soy el responsable. Eso sucede cuando en las administraciones, digamos, se potencializa el fervor cívico de la gente y la gente termina comprometida a favor de la ciudad. Este lamentablemente no es el caso. Como usted refiere, y hay datos que así lo verifican, ese fervor por la ciudad se mantiene, pero no establece un compromiso. Se mantiene además en una condición de añoranza, de nostalgia. Muchas de las conversaciones, sobre todo en redes sociales que se manifiestan alrededor de Quito, tienen un sentido de añoranza. Generalmente, dependiendo además de las generaciones, ¿no? Hay gente que añora una época que se entendería es la de dispersión del Quito moderno, los 60, 70, donde básicamente se genera el hipercentro, centro norte, etc. Y hay gente que, se entendería que es mi generación, que añora el Quito de 90, 2000, ¿no? Más por razones económicas, entendería, por razones propias de las vivencias. Entonces, yo diría, ese cariño por Quito la gente no ha dejado de tenerlo, lo que pasa es que está en un sentido de añoranza. Lo que tiene que lograr la autoridad, en este caso el alcalde, es movilizar ese sentido de añoranza a un sentido de potencia. Es decir, cómo ese cariño que usted tiene me ayuda a mí a comprometerle a usted a mejorar la ciudad. Y que de hecho hay muchos síntomas que pueden contribuir en eso. Pongamos un ejemplo concreto, volvíamos al tema de recolección de basura, que si bien sin duda habrá elementos administrativos que tienen que mejorarse, ¿no es cierto? El asunto de mantenimiento de camiones, etcétera, es también cuestión de que el vecino no saque un cachivache al contenedor, o sea, no saque una mesa, una silla y la ponga al contenedor. O sea, hay elementos así concretos que terminan siendo de compromiso. Y por otra parte, fuera de este elemento de cariño que sí tiene la gente por Quito, hay también elementos de propuesta. ¿En qué sentido van esos elementos de propuesta? Bueno, allí lo que propone la gente tiene que ver más con su entorno inmediato, con su microlocalidad. Y en la microlocalidad se despunta mucho, por ejemplo, la conversación con relación a parques. En la ciudad, nosotros además tenemos un nivel de vida en ese aspecto interesante, en términos de que Quito es la capital provincial, en el caso del Ecuador, que más área verde tiene por persona. Y eso es un privilegio, digamos, lo pongo fácil. Muchos de nosotros, para movernos de oriente a occidente, de norte a sur, utilizamos las avenidas. Y cuando cruzamos por las avenidas, pensamos en las principales, ¿no? Quienes vienen del Valle, la Rumiñahue, y hay quienes ocupan el Eloy Alfaro, la Simón Bolívar, o la occidental, la Mariscal Sucre. Siempre estás viendo una montaña y siempre estás viendo algo verde. Entonces, sin duda tenemos algo importante allí que disfrutar. Entonces, eso pasa en general. Si vamos, por ejemplo, a parques como la Carolina, decimos, bueno, aquí hay muy buena inversión, y está bien que haya inversión. Pero si vamos a los parques de barrio, si vamos al parque del barrio El Rosario, si vamos al parque de la Kennedy, al parque de Barrio Nuevo, al parque del Calzado, seguramente la situación no es la misma. Y esa es una conversación que le preocupa a la gente. Es decir, tenemos áreas verdes locales que tal vez no están bien atendidas. Pero miren, ahí me parece que hay un elemento interesante. Si hay un área verde que está a 2 cuadras de su casa, también a través de potenciar este cariño que usted ya tiene por Quito y volverlo un compromiso, sí, tal vez el municipio pueda poner, qué sé yo, una cancha de césped sintético o pueda ayudar a pintar el mobiliario, pero es también corresponsabilidad del vecino, de la vecina, contribuir a que ese espacio esté limpio, esté bien cuidado, etcétera, ¿no? Entonces me parece a mí que ese juego de gestionar este capital social, que sí existe en Quito, que es el cariño por la ciudad, en términos de un compromiso a través de ganar credibilidad, a través de generar procesos de planificación, y por supuesto a través de, en efectivo, generar acciones concretas de gobierno, pueden rescatar algunos temas. Por supuesto, el tiempo es corto, ¿no es cierto? Entonces, pensando en cómo usamos mejor ese tiempo, me parece a mí que el municipio volvería a la idea del costo de oportunidad. Se ha decidido por un tema, que es, entiendo, fundamentalmente el metro y las acciones conexas al metro. Está bien, tal vez dentro de ese contexto incluso haya posibilidad de generar todo este proceso de conversación ciudadana y de eficacia en el gobierno alrededor de algún otro tema, para justamente movilizar este cariño que la gente sí tiene por la ciudad en función de, como refería usted, un poco estabilizar la situación de legitimidad.
¿Por qué? Porque no se trata solo de terminar, además ese es uno de los desafíos del actual gobierno, ¿no? Terminar bien el gobierno. Pero además se trata de que ese terminar bien el gobierno le permita al siguiente gobierno, sea cual fuere, tener un espacio de legitimidad y de acción. Es decir, que no le toque pasarse 1 o 2 años resolviendo crisis institucionales, donde además, claro, si uno se pasa resolviendo crisis institucionales, es muy difícil gobernar la ciudad en términos prospectivos, ¿no? En términos de mayor alcance. Yo quisiera destacar la presencia de Carlos Coronel en el programa, en la serie de esta generación de Matriz de Opinión, porque sobre todo nos ha marcado un punto de equilibrio, es decir, la ponderación, la mesura entre ciertas posiciones, incluso las nuestras, que tienen, sí, un nivel de cierta lógica, de descontento, de disgusto, de alguna línea de reactividad, pero sobre todo que le da una lógica de enmarcar este esfuerzo que se está llevando adelante de varios sectores, incluidos nosotros, en la perspectiva de preocuparse por lo más importante, Quito. La capacidad de esto que ha señalado y ha destacado con toda precisión, el tema de que existe todavía un afecto por la ciudad, que es posible ese pacto de convivencia, por eso la ponderación, el equilibrio, la mesura, de agentes de opinión, de personas que están viendo las cosas desde una lógica mucho más objetiva, y sobre todo pensando que más allá de las personas, por supuesto, está la ciudad, están las familias, está la integridad. Eso es lo que representa en realidad el tema de la ciudad cívica y estamos, por supuesto, a las órdenes para seguir avanzando en el impulso a lo que Quiteñísimo ha propuesto, la conversación por la ciudad. Aquí vamos a estar todas las semanas, construyendo la ciudad cívica porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.